Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos y amados hermanos y amigos en el Señor. Dios les bendiga a todos ustedes desde aquí, como siempre, saludándoles a la misma hora por el mismo canal, con la misma persona y con la misma intención de siempre edificar cada una de nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este tiempo de devocional que vamos a compartir hoy en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y vamos a leerlo todos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, amén y amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Literalmente este pasaje nos lleva a pensar de que debemos de crucificar totalmente las obras de la carne. Aquí la carta que nos habla Pedro nos dice claramente de que Cristo había padecido por todos nosotros y que Él llevó todos y cada uno de nuestros pecados, que llevó toda debilidad que había en los cuerpos de los seres humanos y que crucificó toda inmundicia en la cruz del Calvario. Fue consumada, adherida y destruida por completo. Pero también nos dice que nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Cristo pensó en vivir para Dios. Cristo humanamente pensó siempre en agradar a Dios, siempre en vivir en separación, y fue una de las tantas enseñanzas que Cristo le dio a sus discípulos, que ellos debían de padecer, pero que debían de obedecer la voluntad del Padre, que debían de seguir la voluntad de los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Pero también dice que Cristo terminó con todos los pecados. Por eso cuando somos tentados a pecar tú y yo, no debemos ceder a la tentación. Claro está que ese deseo de pecar no va a ser fácil quitarlo por arte de magia de cada uno de nosotros, y mucho más de una manera voluntaria. Pero cuando hay una mente renovada, una mente totalmente nacida de nuevo, con los pensamientos de Dios, una mente comprometida a lo que Dios quiere, esa mente se va a poder armar de todos los argumentos de la palabra de Dios para poder pelear la buena batalla de la fe y vencer completamente el pecado. Para todo esto debemos de entender de que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nos vamos a negar a hacer la voluntad de la carne. Nos vamos a negar cada día a decirle a los deseos pecaminosos, a las malas influencias, a las tentaciones, a decirles no. ¿Y por qué vamos a sufrir? Porque cuando venimos del mundo y cuando estábamos en el mundo, pues la carne pedía sus deseos y nosotros hacíamos y obedecíamos a los deseos de la carne. Ahora la carne puede pedir el deseo de ella, pero nosotros nos negaremos a hacer el deseo que ella quiere que nosotros hagamos. Por eso, en este crucificar de la carne va a haber padecimiento, igual que Cristo. ¿Será que Cristo no quiso hacer su voluntad? ¿Será que Cristo no quiso o no pensó en algún momento dejarlo todo y abandonarlo todo? Yo te pregunto a ti, si estuvieras en el lugar de Jesucristo, te hubiera tocado negarte a todos los deseos y placeres, a no comportarte como las demás personas se comportaban, ni a vivir a la medida de los que otros vivían. Por eso usted y yo solo somos seres humanos que no podemos vencer por sí solos el pecado, que necesitamos inmediatamente
tomar la cruz, tomar el yugo de Cristo, que es la carga fácil y ligera, la que Él nos da para llevar, y negarnos cada día a hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre. Debemos conocer también nuestros propios corazones y debilidades y evitar esas situaciones en las que tenemos que fomentar, fomentar las tentaciones en las que somos débiles para cambiar. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Cada uno de nosotros sabemos y conocemos, creo yo, que usted, querido amigo, y usted, querido hermano en Cristo Jesús, saben cuáles son sus áreas débiles. ¿Cuál es esa área que usted necesita rendir a Dios? ¿Cuál es esa área que cuando menos piensa ataca tu mente y dispara como un dardo hacia tus ojos, hacia tu corazón, y quiere a veces doblegar tu voluntad? Cada ser humano sabe cuál será el área de su carne que es débil y que necesita redimirla y crucificarla y llevarla completamente a la cruz del Calvario y decirle al Dios Todopoderoso, a Cristo Jesús: aquí está esta área de mi vida, te la rindo, yo no puedo llevar esta carga solo, todos los días lucho contra esto, son como dardos, vienen en cualquier momento. Cuando tú decides y tomas esta actitud, reconociendo cuál es tu área débil y que necesitas de Dios para que Él te ayude a pelear esta buena batalla, y esa área quede cubierta por la sangre de Cristo, ahí es donde veremos la gran mayoría de las victorias que Dios nos promete a través de su palabra. Debemos abandonar también todos los restos de la vida que dejamos atrás cuando comenzamos a seguir a Cristo. Lastimosamente, hoy día tenemos cantidades y cantidades de creyentes que todavía quieren seguir en su vieja vida, que todavía quieren seguir aferrados a las cosas del ayer, que todavía quieren seguir bebiendo del vino que un día bebieron, que todavía quieren seguir en la fiesta en la que un día pertenecieron, y quieren seguir frecuentando aún amistades y aún lugares que eran de la vida pasada antes de que Cristo llegara a sus vidas. Pues si nosotros no nos alejamos de ello, no vamos a poder obtener una victoria sobre los deseos de la carne. Porque ciertamente quien quiere seguir hacia atrás nunca podrá avanzar hacia el reino de los cielos. Debemos someternos bajo el poder de la cruz, y eso es lo que hay que hacer. Y es someternos todos nosotros bajo el poder de la cruz de Cristo, que puede lidiar con la muerte, para que el Espíritu de Cristo haga morir lo que es terrenal en nosotros. Eso lo dice Gálatas 6:14. Cuando nosotros nos sometemos bajo el poder de la cruz de Cristo, ahí es donde tenemos nuestra batalla. Porque la sangre y el poder de Cristo y el Espíritu de Dios, que vence todos los pecados, viene y nos cubre y hace que toda tentación huya delante de su presencia. El Espíritu de Cristo nos centra en Cristo cuando nos enseña a morir al pecado. En Cristo hemos muerto al pecado, y tú lo tienes que saber, que en Cristo hemos sido resucitados a una nueva vida, y que el Cristo crucificado hemos sido liberados del dominio del pecado, de la muerte y de toda debilidad, porque cada día que nos acercamos a Cristo vamos muriendo al pecado, para que así experimentemos la muerte que Cristo experimentó. Amados, el pecado podrá atacarnos a ti y a mí en cualquier tiempo de la vida, pero no puede dominarnos, no tiene el poder de dominarnos, mientras permanezcamos firmes en Cristo, invocando su nombre. Yo quiero terminar diciéndote en esta hermosa mañana que en Cristo se nos asegura la ayuda completa de Dios en la lucha contra el pecado. Por eso es que cada día tenemos que venir a Él para crucificar todo deseo, poner, y como dice la palabra, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, para que así podamos nosotros tener una vida libre y victoriosa en el nombre de Cristo Jesús Todopoderoso. Así que oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta mañana de viernes, precioso Jesús. Ahora tú nos haces una invitación, y es a crucificar todos los deseos de la carne que nos agobian, Padre. Señor, en esta mañana rendimos cada área de nuestra vida débil, Señor. Aquellas áreas de la carne, Señor, que a muchos han hecho tropezar, caer, Señor, y aún abandonar los caminos de Dios. Padre, pido que todas esas cargas se liberen,
los yugos se pudran, Señor, y que por el poder del Espíritu Santo las vidas sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Ya tú venciste, Señor, ya tú has vencido sobre el pecado, Señor, y no hay pecado que se enseñoree sobre la debilidad de aquellos que vienen y la rinden delante de ti, Señor. Padre, te doy gracias porque dirá el débil, fuerte soy en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amada familia del Señor, que Dios les bendiga, y si Dios nos lo permite, el lunes estaremos una vez más en este tiempo de devocional en Vida para la Vida. Comparta este devocional y sigamos disfrutando de todo lo que Dios tiene por delante en este día, delante de su presencia. Dios les bendiga. Bendiciones.